Y el título, aquí lo dice, es El banco en tu bolsillo y es el desafío de la transformación digital para todo lo que es el sector financiero y la banca. Si bien yo les conté que en mi experiencia profesional pasé por banca a nivel de consultoría, tal vez para un proyecto o una parte de un proyecto de transformación digital, como la generación de algún dashboard que controle los KPIs o los indicadores de performance de comerciales o operativos, como fue un caso en Banca Argentina. En otro fue el rediseño de soluciones muy disruptivas, como les contaba en un banco inglés, en Barclays, allá en el 99 al 2003, que fue darle al cliente VIP o al cliente selecto un servicio que incluía una validación positiva en tiempo real en una llamada de teléfono con muy pocos touch points, como me gusta decirles. No había mucha ida y vuelta ni mucha solicitud de pines. Entonces, lo que vamos a ir a apuntar es la transformación en la banca, que todos lo conocemos como una estructura bastante tradicionalista, obviamente saliendo del foco de lo que es Open Banking y bancos digitalmente nativos, que obviamente corren a otra cadencia, sino la banca como la banca comercial que conocemos, que muchos de nosotros nos toca operar con. Lo que me gustaría de esta reunión, para ya avanzar, es que todos tengan el celular y preparé un par de códigos QR con algunas preguntas muy cortitas, no debería tomarles más de un minuto cada una, y que sea muy espontáneo, no hay bien, no hay mal, no hay errores. La idea es ganar ese dato y debatirlos. Es más como un juego y poder romper el hielo después de una jornada larga de trabajo desde sus casas o con barbijos. Así que, Juan, si te parece, avanzamos. Perfecto. Entonces, ¿qué es la transformación digital? Ya les dije que ese término a mí me genera un poco de confusión, porque me parece que la transformación digital tiene ahí una de las palabras, lo lleva a lo digital, y no sé si realmente es transformación digital, pero me gusta escuchar la respuesta de todos ustedes. Entonces, para participar, escaneemos, no sé si ya están familiarizados con menti.com, es una solución como SurveyMonkey que les permite hacer un seguimiento y ver cómo viene a hacer una encuesta en tiempo real. El que no tiene instalado, a todos aquellos que tal vez tienen Android y no tienen instalado un lector de QR, ahí tienen el enlace y pueden acceder. Son 2 o 3 preguntas nada más. Yo voy a hacer la prueba también. Cuéntenme si lo están viendo, cuéntenme si hay algún... Ahí, si alguno tiene algún problema o algo, puede ir dejando comentarios en el chat. Lo mismo si van surgiendo preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat. Gracias, Bruno. Avísenme cuando estamos, estoy viendo que están llegando. Como les dije, no hay respuestas correctas. Y posiblemente no estén las respuestas correctas ahí tampoco. Les doy un minutito más. Y seguimos. No sé cómo vienen ustedes con la conexión, pero hoy fue un día difícil a nivel de... Por ahora creo que se ve bien. Bien. Si alguien no puede ver. Todo perfecto por ahora. ¿Todo perfecto? Sí, sí. Bueno, A ver. estoy viendo las respuestas, a ver cómo viene esto.
Bueno, si les parece, les cuento un poquitito lo que veo. Obviamente van a seguir llegando, porque esto es dinámico, pero les cuento, les doy un pantallazo de lo... Ahí sí van a tener que tener paciencia porque está esto un poquitito lento. La intención es sacar un porcentaje y ver cómo se siente cada uno, cuál es el resultado en cada uno de ustedes, especialmente en sus profesiones y demás. Entonces, ¿qué es la transformación digital? Teníamos una mejora en calidad de servicio, la eficacia en procesos de negocio, mejora en el rendimiento del negocio, el cambio cultural, la adopción de nuevas tecnologías, o todas, o ninguna. Bueno, acá, lamentablemente, la velocidad de la plataforma está llegando, sigue llegando, así que les pido disculpas, pero me gustaría que tal vez alguno sea el valiente o la valiente y me cuente cuál fue su respuesta. A ver si... Porque a mí no me Comentarios. está activando. Ahí. Leandro pregunta si puede ser que la pregunta tenga un código numérico. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Qué le está tirando, Leandro? Contame. Que se animen, que participen. ¿Que una de las respuestas te exige un código para presentarla, Leandro? Buenas tardes. Hola. No, entré mal a la plataforma, y mala mía. Entré por menti.com y te tira un tipo process code o algo así, que es un código numérico, pero ya entré por el enlace y anduvo Bien. perfecto. Bien. ¿Y pudiste completarla? Sí, un poco direccionado por tu intro, me había olvidado poner cambio cultural. Bueno, de todas estas respuestas, lamentablemente me hubiese gustado estar compartiendo la pantalla y mostrarles los resultados, pero me gustaría ver un mapa de calor, que ahora no lo tengo, pero seguro que en el transcurso de la charla lo vamos a ver, en el que me muestre dónde están las respuestas de cada uno, dónde se siente cada uno que está el impacto. Si avanzamos. Dale. Juan. ¿Por qué esa pregunta en realidad no tiene una respuesta concisa o una respuesta exacta? Porque la transformación digital es lo que sucede cuando las empresas adoptan nuevas e innovadoras maneras de hacer negocios con base en los avances tecnológicos. Sí, me parece que es correcto. En muchas de las experiencias que hemos tenido, y más en bancas, nos apalancamos en todo lo que es en los últimos años en blockchain, en lo que es machine learning, realidad inteligencia artificial, conocimiento de datos, data analítica, BPM, RPA, y todo lo que sea optimización de recursos y digitalización en los procesos de alta del onboarding. Todo correcto, sí, la pata tecnológica es muy importante, es un core esencial para lo que es la transformación, pero además es el proceso de cambiar algo por completo con herramientas digitales. Para mí me parece que también es súper importante incluir el elemento humano, el elemento de adaptación que tiene el ser humano y el elemento de liderazgo. Entonces, el cambio cultural para mí, con mi experiencia y con lo que veo día a día, más que nunca en la banca tradicional de Argentina, es, diría que potencialmente el elemento más importante en la transformación digital. No hay una sola solución simple, por ende estaban esas 4, 5, 6 opciones, y la transformación digital implica un cambio en la mentalidad de los directivos, los líderes de cualquier organización y los empleados de la organización. Es un tema no menor, porque en las entidades tradicionalistas ese workflow o esa comunicación a nivel de directivo, esa jerarquía a nivel de directivo con los empleados, no siempre
está bien comunicada o con pautas claras. Entonces, terminamos en una organización con mucha antigüedad en la que el empleado está empoderado a llevarse esa mochila de transformación digital o cambio digital en la organización, pero las jerarquías no han cambiado. Entonces existe el miedo al riesgo, el miedo a la performance baja, el miedo a un montón de cosas, hasta el desempleo podría llegar a ser. Podemos avanzar, Juan, si querés. ¿Cuál es la problemática actual que están viviendo las empresas o las instituciones financieras o los bancos? Bueno, se encuentran en una encrucijada. Realmente la innovación continua de fintech o de e-tech y las nuevas tecnologías como blockchain, como habíamos hablado, están realmente revolucionando el mercado, lo están cambiando a pasos agigantados, mientras además crean muchísimas amenazas, como lo que es el tema de seguridad, cybersecurity, pero además abre múltiples oportunidades para que los servicios financieros se reinventen de manera holística y prosperen. Yo ahora les puedo comentar que hace un año estoy trabajando en la parte de transformación digital para un banco tradicional en Argentina, estoy en el Banco Nación, en todo lo que es transformación digital, innovación y adopción de tecnologías nuevas y canales nuevos. Cuando hablo de canales, son esos nexos comerciales que le permite a un usuario final, a un cliente final, tener esa experiencia, ese punto de contacto con el banco, ya sea para solicitar un producto, para emitir una queja, para ver el estado de una cuenta, para lo que fuera. Si bien en algunas organizaciones, no les he hecho esa pregunta a todos ustedes, pero no sé a qué universos pertenecen, en qué sectores se encuentran, qué organizaciones, si trabajan, no trabajan, son estudiantes, pero cada organización es diferente y la banca tradicional en Argentina tiene esos puntos en los que este lema, esta problemática actual que expongo en esta filimina me parece muy importante porque se están creando muchísimas oportunidades a paso agigantado y creo que el gran propulsor de este cambio hoy es la pandemia, es el acelerador casi obligatorio a estas organizaciones a crear sinergias con fintech o organizaciones digitales y nativas digitales. Otra más, Juan, porfa. Entonces, ¿cuál es la problemática actual? Acá ahí podemos participar nuevamente. Esta va a ser más corta. Y pueden ahí ver, vamos a ver si está activo. Me dice que no está activo. ¿No está activo? Bueno. No, hay que activarlo, Mati. Bueno, la idea de cuál es la problemática actual, la idea de esta pregunta era, ¿qué les parece a ustedes que posiblemente no vengan con un trasfondo bancario o del sector financiero o trabajando en una fintech, tecnología que le da servicios al sector financiero de algún modo? ¿Cuál les parece que sea la problemática actual? Generalmente cuando tenemos que hacer una sesión de brainstorming o una sesión de análisis de riesgo o diseño de una solución, encontrar esos puntos de dolores de los clientes para mejorar y dar una mejor solución, pensamos, ¿cuáles son? Bueno, hoy tenemos la accesibilidad, el usuario final, si bien ahora estamos en una etapa en la cuarentena un poco más laxa, pero tenemos un usuario que no puede ir a la sucursal de un día para el otro, requiere sacar un turno, hay muchos clientes que no pueden acceder por razones de salud, por razones de distancia, un montón seguridad, cuidado de los niños que no se encuentran yendo a la escuela. Otro puede ser la problemática que una fintech tenga un producto que sea mejor o que el UX, la experiencia del usuario, sea mucho más familiar para el cliente nuevo, para los millennials o para los nativos digitales que están buscando algo que sea 100% digital y no tener todos esos puntos de contacto con
el otro lado del banco, ese lado humano que tal vez está visto como burocrático en algunas de las interacciones. Otros pueden ser la falta de flexibilidad de productos, uno más para atrás, Juan, perdón. Otro puede ser la falta de productos, o el otro puede ser el tema en una cultura, en un mundo en un país donde las finanzas están... el usuario final pierde credibilidad de algunos de los productos ya existentes, históricos, requiere un rediseño y una solución hecha a medida, que ahí es a donde estamos apuntando, y creo que la transformación digital realmente hoy podemos hablar en el banco es escuchar al usuario y diseñar esos servicios. Entonces, la próxima, Juan, esta me parece importante, decir cuáles son los retos hoy en día. Podemos enunciar millones. Creo que uno súper importante para cualquier servicio, en especial el servicio de banca o finanzas, que tiene como punto final la rentabilidad, porque es un negocio, es el concepto del customer centric, o foco en el usuario final, en el cliente, es escuchar al cliente. Va muy pegado a lo que es la transformación digital, el valor de los datos, que es el punto 13. Es el conocer al cliente en todos esos touch points, obtener esa información, analizarla y dar una devolución en tiempo y forma. Para que el cliente se sienta escuchado y parte del cambio del banco también, ¿no? Crear esa sinergia y crear esa identidad de que el cliente quiera ser parte de ese banco. La cultura, me parece que es el punto crítico, antes que la tecnología, en mi opinión. Toda entidad financiera que no haya nacido en la digitalización o de lo digital viene de una historia monolítica, una historia de ladrillos, una historia de procesos, de firma, de papel, en el que si no se empodera a ese equipo de cara al cliente, ya sean las sucursales o de diseño de soluciones, no crea esa cultura de adopción a los errores, adopción a la agilidad, a la adopción a la creatividad, me parece que muy rápidamente llega a una falla, y una falla importante. La competencia lo va a pasar por arriba, claramente, y la competencia va a tener razón, porque el cliente, como dice el primer punto, el cliente es el rey. Nos dice a dónde tenemos que apuntar y a dónde está el valor. Luego, la transformación digital, que es un todo, es el valor de los datos. Yo creo que ahí viene la pata más importante de la digitalización, es agarrar todas estas herramientas, estas tecnologías emergentes para consolidar, digerir y aportar valor al negocio, darle bueno. Si ahora estamos en una situación no sé, en compras, en el área de compras, ¿cómo hacemos para que las órdenes de compra o las devoluciones o lo que sea la consolidación o los contratos inteligentes fluyan? Bueno, es el valor del dato, es el entendimiento, cómo entra el input y cómo es el output. Digitalizar esa pata. Esto además nos lleva a la cultura, nuevamente, porque nos permite a nosotros como institución darle herramientas tecnológicas en el que nos permita que ese equipo de staff, ese valor humano, esos tendones de la organización, pueda hacer una actividad que hoy la tecnología no la puede hacer, que son las orientadas a la empatía, al análisis humano, social, a esas relaciones que la tecnología hoy no las puede hacer y creemos que no nos va a igualar. Pero el lado del análisis del dato, del crudo del dato, la velocidad, el tiempo real, la estadística, está en esa transformación digital. Darle ese valor al usuario técnico del lado del negocio. Bueno, la tecnología es usar todas estas herramientas nuevas, herramientas a prueba, herramientas ya conocidas como RPA, que es, para los que no saben, es automatización por procesos robóticos. No es un robot en sí, sino es automatizar de manera inteligente un workflow y que puede tener como output en algún lado un BPM y mejorar todo lo que es un proceso de negocios. Automatizar mensajes, automatizar acciones, automatizar escalabilidad.
acciones ya sea legales, no me están pagando, tengo una pila de deudores grande, bueno, llega a cierto punto y con BPM yo podría fácilmente darle al negocio visibilidad y que el equipo legal tome acciones. Y rentabilidad, todo banco obviamente requiere obtener esa rentabilidad, no van a pérdida, entonces necesitamos buscar nuevas maneras, creo, en una etapa de pandemia y en una etapa en donde los bancos tradicionales tienen competidores muy ágiles que entran al mercado, ¿cómo le buscamos rentabilidad con esta agilidad y esta nueva tecnología? Hay varias, podemos hablar de billeteras electrónicas, podemos hablar de pagos con QR, podemos hablar de un onboarding 100% digital, podemos hablar de generar con la tecnología y el know-how que tiene un banco, una entidad financiera conocida de renombre, esa identidad de, bueno, los datos están seguros, tenemos 120 y pico de años, 129 años en exactitud en el Banco Nación y otros bancos tradicionales, por ende hay una cierta afinidad. Y luego, que para mí es muy importante, lo puse justamente hoy, que es lo del COVID, que hay una imagen dando vuelta que es muy graciosa. El consultor más caro del mundo en la transformación digital no logró hacer lo que hizo el COVID en el mundo en un día. Fue global, fue explosivo y justificado. El mundo se tuvo que adaptar a trabajo remoto, a mejores conectividades, a paciencia con las conectividades y a los resultados, monitoreo de resultados y demás. Y además a la generación y a la ejecución de servicios y soluciones desde otro lado con equipos dispersos. Juan. Entonces, la tecnología. El cliente y la competencia serán las tres dimensiones que focalizarán la estrategia del sector financiero durante este ejercicio. Como todos los servicios, los bancarios están cambiando. Todos los servicios, ya automotrices, el sector de salud, público y demás. Pero el banco en particular, el foco de esta conversación es cómo el banco está cambiando. ¿Qué quiere el usuario hoy? ¿Llevarse exactamente el banco a su bolsillo o estar en el banco 24/7? Pocos bancos en Argentina tenían ese ADN y no todos podían acceder a ese servicio. Hay bancos como el BIN que tienen API abierta, permitiéndole a las pymes y a las SMEs trabajar de una manera mucho más dinámica, mucho más europea, americana, muy disruptiva para Argentina. Hay bancos privados también con un área más digital o de transformación digital mucho más veloz que tal vez un banco público. Y me pareció que había 4 pilares interesantes, que es lo que el usuario final, es lo que le está exigiendo al banco hoy en día que requiere. ¿Qué es? Las transferencias móviles. Hoy todos dependemos de este periférico, de este hardware, que nos lleva a todos lados. Se nos apaga el mundo cuando no hay conectividad, se nos apaga el mundo cuando nos quedamos sin batería. Las transferencias móviles en Argentina son obligatorias, ya diría, propulsadas por el concepto de mercado pago. Si no están, hay una falencia en el servicio, nos sentimos que falta algo, que necesitamos tener otro aplicativo para compensar. La banca hoy en día lo que está haciendo es escuchando eso y tomando la iniciativa de Mercado Libre y de otros bancos internacionales para hacer esos pagos, ya sea peer-to-peer o por medio de QR, escaneo de QR y demás. Bueno, nosotros hay un proceso muy grande en Argentina que está abierto a todo el mundo pueden acceder y ver cuál es el avance, que se llama Play Sistémico, que es un clúster de bancos privados y públicos en Argentina consolidados para hacer una única solución de interacción de pagos, en el que te permita, a diferencia de un aplicativo como Mercado Pago, interactuar con cuentas o con clientes bancarizados. O sea, ese dinero tiene que estar físico en una cuenta. Eliminar el plástico, tema esencial. Estamos hablando de que todos los servicios están cambiando, la necesidad de la velocidad del cambio es tan urgente, la necesidad de la digitalización y de que todo esté en este momento en nuestro dispositivo, no tenemos que depender más del plástico. Eso es esencial. En diciembre hemos visto que el RENAPER
activó la solución en Mi Argentina de tener un DNI digital, ideal para esta situación de pandemia, agiliza un montón la situación. Bueno, eliminar el plástico de la tarjeta de débito. Los bancos se van por esa dirección a nivel mundial. Argentina, muchísimo más lento, está llegando a lo que es la biometría, el conocimiento del cliente por otros medios para el extracto del dinero, ATMs con biometría, gesticular y demás. Y las transferencias móviles obviamente eliminan muchas de esas interacciones con el plástico que hoy el COVID nos está pidiendo no tenerlas. El proceso del onboarding, que es muy importante, el conocimiento de ese cliente de cero a fidelizado, es importantísimo hacerlo 100% digitales, y el pago con un gesto. Nuevamente a nivel de transferencias, pero yendo al horizonte Marte, como me gusta llamarlo, es el futuro, la Matrix. Bueno, ya está sucediendo, pasa con muchísimos bancos en España. Argentina es muy permeable a lo que está pasando en el mundo y realmente tomando esa transformación digital o transformación para una mejora de servicios en todo sentido, y ve lo que es reconocimiento de iris, reconocimiento vocal, las firmas vocales del usuario, para evitar algunas diferencias, posiblemente como que el DNI no pueda ser percibido o una foto esté perjudicada por el tiempo o la persona cambió físicamente y no se puede reconocer por un onboarding, ya sea por una selfie o por una interacción gesticular. El 2020 será un año para seguir testeando procesos y reafirmar que hay tecnologías que están para quedarse, 100%. Estamos a octubre, ya casi a noviembre, se notó. No hay bancos que hoy no estén analizando RPA, robótica, que estén analizando BPM, que no estén analizando onboarding y análisis de datos, data lakes y demás. No los hay. El reconocimiento de su usuario, el moverse de la retención a la fidelización, ya es un juego que no lo usan más las compañías que implementaban el concepto de gamification, sino banca hoy requiere fidelizar a sus clientes, darle algo y hacerlos parte de la marca. La pandemia, 100% aceleradora. Juan. Bueno, ¿cómo es el cambio de la transformación? Simple, en infraestructura, al que le gusta los fierros, al que le gusta la tecnología, bueno, en 3 pasos tenemos del pasado de data center a moverse a la nube y hoy en día lo que es un híbrido. Hace 5 años atrás en Argentina hablar de un híbrido más en el sector financiero era riesgo. Hablar de la nube, de tener datos en una nube hosteada en otro país era riesgo. Bueno, el cambio desde el data center hasta la fase 2 y la fase 3 se consolidó en días, diría. Exagerando, pero los tiempos se acortaron muchísimo. Hay una necesidad de agilidad, de cambio, de capilaridad y que los cambios, cuando se efectúan, se ejecuten en un momento. Procesos, nuevamente, esta conversación se va a basar en procesos porque se hablan de cultura, del empoderamiento de esa persona, de nosotros. Entonces, de un concepto waterfall, de lo que nosotros conocíamos como PM, Project Management o Prince2, eran culturas o metodologías que tenían un principio, un diseño, un principio y un fin, y en ese transcurso no había variabilidad, porque la variabilidad estaba vista como un error, como un desvío, y el desvío se computaba, se tenía que reportar y potencialmente era un riesgo. Había penalidades. Entonces, el concepto de agilidad, que Argentina, si bien como concepto de metodologías ágiles lo veo como que fuimos bastante más lento que el resto del mundo, me parece como que de repente explotó y en todas las esferas de los sectores privados y públicos se habla de agilidad, se habla de estos sectores, estos clústeres de grupos en el que se generan simbiosis entre departamentos cross en los que antes no se hablaban o no se conocían, para dar un resultado de manera ágil y rápida. Y bueno, DevOps, si hablamos de tecnología, hablamos de desarrollo súper rápido, romper y romper. Ese concepto de fail fast, de equivocarnos rápido, es un concepto que abrazan las organizaciones porque ahí es a donde realmente hacemos nuestro testeo. El waterfall nos demostró que para estos procesos literalmente era un gasto de plata y el outcome final posiblemente
ya nos había quedado chico o anticuado. La velocidad que hoy nos pide el negocio y el cliente no justifica waterfall. Y el próximo, hablamos de infraestructura y procesos. Y lo más importante, ¿qué es el transformador? Porque hablamos de un proceso, hablamos de la tecnología, hablamos de los fierros. Detrás, bueno, el ser humano, nosotros, a donde está el valor agregado, por qué tenemos estas conversaciones y por qué está este equipo con Juan y Nicolás llevándolo adelante. Bueno, el concepto del waterfall y el concepto del agile. Ahí puse la imagen del zorro, agilidad, la adaptabilidad, la facilidad de aprender, las ganas de aprender versus el waterfall, la rigidez. Lo veo como que es un lineal y agile circular. O sea, nos cambia el paradigma hasta del aprendizaje, de lo que aprendimos en las universidades, en los colegios y hasta en casa. Esa educación de leer de un libro y terminarlo y haber sacado ese concepto hoy ya es casi estéril. El conocimiento viene de muchísimas partes. Hay una necesidad importante de saber de legales, hay de tecnología, de desarrollo, de hacer benchmark constantemente, no de un solo sector. Aprender, aprender, aprender. Y ahí nos movemos a lo que es a la metodología ágil, a la metodología en cascada o tradicional versus metodología ágil. No sé si se ve bien, pero se las podemos compartir. El concepto es de mostrar esos dos pilares bien estructurados de lo que era antes a lo que era ahora, ¿no? Los que tal vez todos sabemos lo que era una metodología tradicional y una ágil, no la voy a leer, pero la idea es que ya existía preseteada el perfil de lo que se buscaba en esa metodología, o sea, esos grupos ya gestados con un owner de cada área, básicamente que firmaban el alta y firmaban el resultado final o el reporte de ratificación de un proceso, de un proyecto, después de una eternidad de 12 meses. Hoy casi en tecnología y en banca no existen proyectos de 12 meses. Sí un programa estructural, pero los proyectos generalmente son mucho más veloces, se fueron moviendo los servicios y los procesos en general al concepto del desarrollo del software. Rápido, resultados, prueba y resultados y iteraciones constantes. O sea, cuanto más rápido y en donde pueda construir de ese resultado o de ese error o de ese aprendizaje, mejor. Porque al negocio yo le voy a estar nutriendo información real, hasta información con feedback constante del cliente, que es mi persona retenida o fidelizada. Lo escucho, le respondo, nos equivocamos y mejoramos. La metodología ágil, básicamente flexibilizar ante cambios de forma de forma moderada a rápida. O sea, el negocio me está diciendo que tengo una fintech haciendo lo mismo que yo quiero hacer, pero lo tengo en el pipeline para dentro de 12 meses, el mercado me está dictando que mi velocidad o prioridad cambió. En banca tradicional se vive, en banca comercial se vive, el foco está en eso, escuchar, obtener ese dato, percibir esa percepción del cliente final, valga la redundancia, y siempre ir a pescar ese feedback, siempre constantemente ir tomando ese dato de cualquier manera, ya sea por medio de una encuesta, ya sea por un medio de una acción, ya sea por un medio de, como hace Juan y compañía con los hackathon, para tener esa dinámica, entender a dónde está el interés. Entonces, movemos para ir por la vertical, por la horizontal, entregas parciales, adaptabilidad, flexibilidad, minimiza riesgo. Ahí estábamos hablando de que cuando nos vamos moviendo de una metodología waterfall a una ágil, ese riesgo es tan poco porque los hitos que le asignamos a cada ciclo iterativo tiene tan poco alcance. Puede haber algunos que sean fuertísimos, como tenemos que darle un onboarding digital a un cliente que no conocemos. Impacta en la captura de los datos, la validación con entes, organizaciones externas, posiblemente contratos de servicios nuevos, facturación y demás. Pero tomamos un solo elemento. Entonces, ese outcome, esa necesidad o ese hito
nos minimiza el riesgo. Estamos haciendo una sola cosa, no un proyecto entero de transformación del banco. Después tenemos celeridad, velocidad, claramente. Velocidad no significa que la rapidez sea mejor, pero sí a nivel de resultado y aprendizaje. Implicación de equipo. A lo que apuntamos es que exista ese multidinamismo, esa multiparticipación, conocimientos de distintos equipos y agarrar el know-how de distintos lados. Y centrado en el cliente, siempre centrado en el cliente. El cliente es el que, más que nada en banca, es el que paga las cuentas y el que paga la existencia del banco. O sea que un banco que hoy no escucha al cliente es un banco que quedó básicamente en el pasado y que las nuevas entidades lo va a pasar por arriba y con cierta razón. Próximo, Juan, sí, por favor. Bueno, la ventaja de la adopción de agilidad, no lo vamos a leer todo, pero es cambio cultural sobre lo tecnológico. Si no tenemos un cambio cultural, la tecnología no nos va a ayudar. Necesitamos tener ese cambio cultural que pueda permeabilizar y romper las estructuras, romper las jerarquías, romper la metodología de trabajo. El descarte rápido, como el fail fast, como le digo, la detención de un problema rápido antes que esperar y que nutra y que en el pasado se trataba de esconder por el miedo a la falla, hoy desaparece. Esa detección temprana, como se hace en la creación del software, en el diseño de un servicio, es crítica para cualquiera. El diseño de un proceso, hacer los mock-ups, usar Visagi, usar PP, lo que fuera, pero temprana, de prototipado a final. Luego tenemos prototipo. El concepto de un prototipo, implementar ya sea un concepto de baja definición, puede ser una imagen, puede ser un mock-up, puede ser un flow, un esquema de funcionamiento, puede ser lo que sea. La idea es que bajo costo para el negocio, pero alto impacto. Pruebas de concepto, mostrar esta prueba en Friends and Family, sacar el desarrollo hecho en tiempo y forma, recibir ese feedback, nutrirnos de ese feedback. Por ejemplo, si fuera una POC, un ejemplo que les puedo dar es, recientemente en un banco hemos hecho alta de productos durante la cuarentena. Era un banco que no tenía ese servicio, alta de productos de manera remota. Bueno, hacer toda esa vinculación de un no cliente a un cliente y luego brindarle un producto en una interacción en 20 clics, 15 clics, en una prueba de concepto nosotros nos genera muchísima información de dónde están los puntos de quiebre, los letargos, las fricciones, qué le gusta al usuario, qué no le gusta, y nos permite rápidamente mejorar el servicio, estimular la capacidad de adaptación al cambio, el cambio, mover a esos talentos en distintos focos, en distintas células del equipo son importantes, sacarlos del área de confort es crítica. Muchas de estas estructuras tienen crecimientos muy lineales y jerárquicos, por ende no se cruzan y no conocen el negocio como se debiera. Hoy los negocios financieros se manejan mucho como una consultora de tecnología. Quieren aprender de todo para poder dar una solución rápida, para poder actuar antes de la necesidad, anticiparse. Maximiza el esfuerzo y tiempos entre equipos y tiene una visión completamente holística de los proyectos. O sea, sabe a dónde va a impactar, si esto va a tener un impacto en la transformación digital de un servicio, la generación de un nuevo producto y demás. Es una incentiva cultural de iteraciones y medición e iteración. ¿Por qué digo medición? Porque al estar metidos en ciclos iterativos en donde el resultado es tangible y se ve constantemente, se puede medir. Al poderlo medir, al negocio se le puede dar justificación de que la dirección es la adecuada. Entonces, si partimos del waterfall, en donde la medición en realidad se iba midiendo, pero muy estructuradamente y realmente se medía el resultado final, después de esos 6, 9, 12, 14, 18 meses, hoy con la agilidad lo podemos hacer en tiempo real y darle foco a donde el negocio cree que está el rédito, ya sea ganancia o ya sea retención de clientes. Juan. Las metas. ¿Cómo? Ahí, Mati, te freno un segundo. Sí.
ahí justo tenemos una consulta, no sé si querés que esperemos. Porfa, siempre ahora, siempre ahora. Bueno, Diego, ¿querés hacer la pregunta, desmutearte y hacer la pregunta? O si querés la pregunto yo, como te parezca. Que hable Diego. Pongámosle una voz a Diego. Ahí está. Me dijo que pregunte yo. Bueno, dale. Ahí se me escucha. Sí, ahí te escuchamos, Diego. Perfecto. No, la pregunta iba orientada a que, bueno, en estas nuevas metodologías que se plantea, donde el uso de la tecnología puede llegar a reemplazar puestos de trabajo en una banca estatal, bueno, la institución y los empleados, cómo van llevando estos cambios, ¿no? Porque Excelente. noto que mucho de lo que contás, seguramente el grupo de tecnología del banco debe ser el encargado de hacer todas estas tareas, ¿no? Entonces, Genial pregunta, Diego. Creo que no hay una respuesta, un template de cómo lo lleva hoy la banca privada o la banca estatal. Los owners o los responsables, los sponsors, en mi experiencia, varían. Hoy en día viene del sector de tecnología, en lo que estoy viviendo actualmente. En otras vienen de los C-levels, ya sea de marketing, ya sea de operaciones, ya sea del mismo CEO. O sea, cambian, todas las instituciones cambian. Lo que sí es importante saber es que esta transformación o esta adopción de tecnologías emergentes o de herramientas tecnológicas para la mejora del servicio o transformarlo en algo más competitivo, están para quedarse, es una necesidad. En cualquier benchmark va a venir que sí o sí el negocio tiene que ir en esa dirección. O sea que no estamos más en ese punto que tal vez hace 2, 3 años en Argentina se podía estirar un poco la agilidad o esa cadencia. Hoy no está, y más con el COVID. Entonces, ¿quién lo genera? Yo te puedo decir que sí, el área de tecnología lo genera porque en lo que es el desarrollo del software, el desarrollo de los servicios, el área de tecnología sí o sí tiene que trabajar de esta manera. Si no trabaja de esta manera los áreas de tecnología in-house, hoy están interactuando con consultores externos o con organizaciones terciarizadas. Sí o sí, porque tienen elementos, como hablábamos, de alguna fintech o elementos, algún consumo de algún dato de alguna otra plataforma, que sí o sí trabajan de otra metodología. Cuando esas dos metodologías se chocan, se fogonean porque se ven que los resultados funcionan mejor del otro lado. La velocidad y la dinámica es clara. O sea, se adopta rápido. El tema de, hiciste 2 preguntas importantes. Esa es una, me parece que no está sentado quién tendría que ser el owner del empuje de la transformación digital o de la implementación de estas tecnologías. Creo que hasta el negocio podría decir, yo aprendí que mi competencia lo está haciendo, ¿por qué no lo analizamos? Es algo que tenemos que apurarnos y tomar. Del lado de por ejemplo, robótica, veo como con RPA o BPM, que sí el usuario, el staff del banco o de la entidad financiera puede llegar a tener cierta fricción o dudas o temores de lo desconocido. Generalmente cuando hablo de RPA, en organizaciones que no son banca, me pasó en automotrices, en telcos y demás, es que el concepto de que en una organización donde el promedio del staff tiene alrededor de 5 o 10 años de trayectoria en la organización y ahora le vamos a cambiar por medio de una plataforma qué va a hacer y quién va a hacer su rol y más rápido y 24/7 y posiblemente con 0 rango de error, es complicado. Yo por eso arranqué la conversación en el que el valor humano, y esto es cultural, el valor humano es mucho más importante que la tecnología y lo voy a dejar por sentado en casi 20 años de experiencia en tecnología y en entidades muy, muy diversas, en entidades en las que no querían la transformación y en entidades que eran 100% pioneras de transformación o de evangelizar con transformación. Me parece que el lado humano es imprescindible, hay elementos de empatía, hay elementos de agilidad de la mente humana, de las relaciones interpersonales y del ADN de cada uno
del profesional que no te lo da la tecnología, no te lo da la robótica, no te lo da ese algoritmo. Sí, el algoritmo es un elemento que a vos te permite trabajar en generar un equipo de trabajo, un híbrido entre el humano y el digital. El RPA es excelente para generar fuerzas de trabajo 24/7. El robot hace un análisis de datos, cuando hablamos de banca, datos, muchísimos datos, 500.000 millones de transacciones, de interacciones, y ese dato a la mañana vos te da un dashboard de acciones, riesgo, fraude, ventas. Eso lo tiene que hacer una persona, eso lo tiene que hacer cualquiera de los que estamos acá, que estén en ventas, que estén en generación de negocio, que estén en diseño de servicios, en tecnología, en lo que fuera, en ingeniería. Pero el dato que lo analice un software no me parece que tenga un impacto en el usuario, en el staff mismo del negocio. Sí va a haber un cambio, y sí hay un cambio. El que no lo quiere ver ese cambio está llegando tarde. Por eso me parece que es un cambio cultural y es un cambio que va de arriba para abajo, que va de la jerarquía del escalón más alto de la organización hasta el último. Es fomentar, evangelizar que todos estamos cambiando. Ya el concepto de leer las noticias por un diario y saber todo y estar listos para salir a la mañana no existe. Lo mismo pasa en el trabajo. Tener que tener esas celdas de trabajo entre legales, compras, tecnología, es crítico para entender el foco, la ganancia del negocio, en particular en finanzas. O sea que es una buena pregunta, Diego, me parece excelente. Sí, ese temor existe, sí, en telcos lo he tenido muchísimas veces, porque es claro, el proceso, 7 días a la semana de un robot, me agiliza una actividad de un miembro de staff muchísimo, pero ese miembro de staff no hace una sola actividad. Entonces es como buscarle la vuelta a generarle nuevos perfiles, ¿no? Darle mejores herramientas a esa persona y escalarlo, es mandarlo a la universidad nuevamente, ¿no? Ventajas en la adopción de agilidad. Si no te contesté, Diego, ¿te queda alguna otra pregunta? No, está perfecto. Beneficios en banca. Esto lo hice especialmente para la agilidad. Hablemos de Scrum, hablemos de metodologías ágiles, hablemos de XP, todo lo que sea agilidad para grupos de trabajo más inquiridos de tecnología que de informática que otra cosa. Pero ¿cuáles son? Concentrarse en el negocio, 100% lo que vos recién preguntabas, Diego. Me estás poniendo RPA, a mí como persona que yo soy un analista, estoy siempre al lado del dato, sí me equivoco, no me equivoco, tengo problemas de conectividad con una base de datos o lo que fuera. Bueno, ahora la idea es concentrarse en el negocio, haciendo hincapié en la competitividad. Ahora esa persona tiene más tiempo para buscar herramientas, capacitarse, buscar un ángulo diferente. Luego tenemos la adaptabilidad rápida a nuevas necesidades del mercado. Tenemos que escuchar no solamente a la competencia. Yo estoy en este banco, no me tengo que comparar con el A y el B. Me puedo comparar con Spotify. Siempre en esas conversaciones digo, ¿quiénes son los reales disruptores en la tecnología o en el servicio, esa experiencia del usuario? Y no vienen de banca realmente, no de banca argentina. Van a venir Spotify, van a venir organizaciones que diseñaron la metodología de trabajo, 100%. Las interacciones entre equipos de trabajo multidisciplinarios. La propuesta única de valor agregado es menos replicable. Eso para mí me parece muy importante porque estamos en una carrera que queremos tener un valor agregado que nos diferencie de la competencia. Entonces, llegar antes es muy importante, pero además es llegar antes con una propuesta de valor diferencial. Mi banco tiene sucursales en todos lados. Bueno, tal vez la digitalización no requiera que tenga sucursales en todos lados, pero tal vez esa sucursal puede suplir una función que hoy no la está supliendo, ya sea un elemento social o lo que fuera. Yo soy un banco 100% digital y no tengo ATMs. Bueno, buscarle el valor agregado a eso, que con mi APIs puedo brindarle servicios a otra entidad. Menor esfuerzo de readaptación. Una vez que ya estás, la readaptación es menor, porque ya los ciclos son tan ágiles que los cambios son veloces, son más efusivos. Juan. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí, Matías? Claro. Decime. Son dos preguntas en realidad, ¿no?
Por un lado, ¿cuál ves que sea la competencia actual de los bancos? Porque de repente, digamos, como que se abre mucho el abanico y entran actores que tradicionalmente no serían competidores, como pueden llegar a ser WhatsApp, Facebook, entre otras redes sociales que se empiezan a meter dentro del rubro bancario, como por ejemplo Facebook con su nueva criptomoneda. Sí. Y bueno, y después por el otro lado, ¿cuáles serían los futuros partners, ¿no? O key partners de los bancos que los van a ayudar a hacer esta transición? Excelente pregunta y podemos hacer una charla aparte de esto porque me encanta, me parece que por ahí viene a mí me parece que el concepto, voy a arrancar en orden, porque ahí acabas de encender una llama. La competencia es global, me mencionaste Facebook Pay, me mencionaste WhatsApp, me mencionaste cosas que hoy a la banca tradicional, no solamente en Argentina, les mueve el piso. Les genera necesidad de readaptación o de generar partnerships o alianzas. Esas competencias, no me mencionaste mercado, pero mercado es un gran potenciador a la agilidad en lo que es sector financiero, porque si bien no es un banco y no tiene bueno, me tengo que cuidar con eso, pero no sé si al día de la fecha tiene la misma reglamentación por el BCRA en todas las transacciones, porque hoy me llegó un recordatorio que aparentemente va a haber impacto con las transacciones que se efectúan ya sea por pago vinculado a un email o por QR. Pero bueno, en Mercado Pago vos realmente no necesitas tener una cuenta bancarizada, no tenés que estar bancarizado. Podés recibir fondos de otra parte o de una venta de Mercado Libre y demás. O sea, esa plata no está en blanco en una cuenta de ahorro, ponele, en pesos. La competencia hoy, me parece, de los bancos vienen de todos lados. Vienen de la fintech, vienen de la banca 100% digital, vienen de proveedores de soluciones que potencialmente estén hablando de criptomonedas, estén hablando de inversiones. BIN me parece que hace las cosas muy bien, sin obviamente poner escalones de quién hace las cosas bien, quién hace las cosas mal, pero me parece que a nivel de disrupción, en esto que vos mencionabas, a nivel de competencia, me parece que es un espacio para mirar. Y me parece que además en la competencia está esa necesidad de las billeteras digitales. Hoy estamos en el banco, tenemos 2 proyectos de billeteras electrónicas, ¿no? 2 completamente diferentes. Una ya está viva, que se llama BNA+, se la pueden descargar y es muy rápida, muy ágil, se pueden hacer pagos por QR, recargas de SUBE, de pagos de celular y demás, y hacer transferencias. Yo creo que la competencia no viene por el lado financiero, yo creo que viene por otro lado. Si nosotros tenemos que mirar a otros sectores disruptores como fueron Spotify, Apple y demás, o automotrices, yo creo que la competencia va a venir por ahí, va a venir en lo que es la seguridad de los datos, en lo que es dar servicios, ya sea para seguros de vida, ya sea para hacer un análisis de riesgo. Van a venir por otros lados. Me parece que los bancos hoy están mirando distintas expectativas. La banca no tradicional, la banca 100% digital, hoy no está colisionando con la banca tradicional como posiblemente hace un tiempo, hoy está interactuando y viceversa. Se está creando una sinergia, porque ambas se están dando cuenta que se requiere de lo físico, de lo digital, de la estructura, de la no estructura, de lo análogo a lo digital y de la jerarquía, del tiempo, la sustentabilidad en el tiempo, como tiene un banco con credibilidad, con algo nuevo, ¿no? Darle esa percepción. Me parece que va a haber una sinergia importante y lo que se ve en el mundo es que, vos lo mencionaste, WhatsApp, las pruebas que se hicieron con WhatsApp en India fueron excelentes, fueron multimillonarias a nivel de transacciones de bajo costo. El ejemplo de Brasil últimamente con Facebook Pay fue también un desarrollo que, si me preguntan a mí, yo creo que esos fueron los instigadores de que en menos de un mes
la conversación de tener billeteras digitales en casi todos los bancos sucedió, porque se requieren tener esos empujones de hacernos abrir los ojos. ¿Y quiénes son los futuros partners? Bueno, ya hablamos de las fintechs, hablamos de las big techs, hablamos de las compañías 100% digitales, desarrolladores de software y demás. Yo creo que los futuros partners acá, Julián, van a ser los menos esperados. Yo creo que la banca, hoy en día, el usuario, no nos tenemos que olvidar que nosotros tenemos ciertas edades y acá en este grupo creo que debemos cubrir ciertos rangos, capaz que hasta de 20 años, ¿no? Pero hay una generación nueva que no conoce otra cosa que no sea lo digital, que no sea interactuar con el banco o que el banco le llegue y le dé exactamente lo que quiera. Entonces esos futuros partners me parece que van a ser los que nos permitan nosotros como una entidad financiera en el que el dato tiene que estar cuidado, en el que la trazabilidad de las transacciones y de nuestro dinero, ya sea criptomoneda, ya sea lo que fuera, como se llame en el día de mañana, esté reportado hoy por el BCRA o luego por otra entidad como lo tienen en Europa de control general. Me parece que van a ser organizaciones en las que nos van a enseñar cómo se debe consumir un servicio. O sea, vamos a estar yendo, cada día nos vamos yendo más a lo centrado en el cliente. Si el cliente nos está pidiendo que este paradigma que hoy conocemos como banca tiene que cambiar acá, vamos a ir en esa dirección. Y hoy estamos viendo que la pandemia empujó lo que era el concepto de cashless, que en Argentina era casi inaudito. La gente se movía con billeteras, dinero, billetes de 5 pesos. Hoy no tiene sentido por un tema de que los billetes no perduran, no están en buen estado y el tema del tacto a una moneda es algo casi no deseado, ¿no? Ya ni en los locales lo aceptan. O sea que la pandemia lo aceleró algo que el banco en Argentina no estaba logrando, que era ese cashless, la erradicación, digo, entre comillas, del concepto de la visita a un ATM o a un cajero y retirar ese dinero y tener ese dato de manera digital o virtual. Entonces, esos futuros partners me parece que van a ser los que nos ayuden a mejorar la experiencia de usuario, dar servicios en tiempo y forma alineados a lo que quiere ese cliente. Y cuando digo ese cliente, no Juancito, Pepito, María, Ana, sino entender qué está buscando un cliente de cada sector. Una generación Z, una generación... Entender que cada cliente va a ser distinto, que va a querer operar con nosotros capaz que a las 3 de la mañana y no puede esperar hasta las 10 de la mañana el otro día para tener una validación porque la salida va en un batch. Tiene que ser en tiempo, tiene que ser real, tiene que tener cero rango de spoofing, o sea, súper cuidado con la información y tiene que tener velocidad, tiene que ser inmediato. La gente quiere hacer el onboarding y tener el resultado inmediato. Lo mismo que Spotify. La persona tiene la tarjeta de crédito o no y en 5 segundos tiene Spotify y puede acceder a toda la música que hay o casi toda la música que hay en el mundo. ¿Por qué el banco no es igual? Entonces creo que el futuro viene por ahí, el futuro de módulos. Te contesté, Julián, y si te generó alguna otra consulta o generó alguno... Sí, o sea, a ver, ahí, como decías vos, estamos para las repreguntas y tiramos hasta mañana esta conversación. Hasta mañana. Bueno, dejémoslo abierto y que Juan y compañía hagan un chat y generemos este espacio de dinamismo. Ahí yo creo que se generan en estos foros se generan, ¿no? Los horizontes, a dónde vamos. Yo creo que hoy hay mucho cambio en banca, muchísimo cambio, más del que he vivido en 5 años en Argentina, pero falta muchísimo por hacer. Y el que falta es el que va a tener mucho más impacto a nivel de usabilidad. Y se está pensando, no estamos hablando de un Matrix, se está pensando. Sí, o sea, me imagino que uno de los desafíos que deben estar teniendo ustedes es cómo acercarse cada vez más al cliente y cómo acompañar, cómo el banco ser como un buddy, ¿no? O sea, el rol que está teniendo Facebook hoy en acompañarnos a cada una de nuestras interacciones sociales, cómo el banco se acerca a cada una de nuestras compras y a cada uno de nuestros comportamientos desde el punto de vista de los consumidores. Y creo que ahí deben estar pensando y craneando a lo loco. Y abriendo los ojos y viendo qué pasa afuera, qué pasa con distintos sectores todo el tiempo. Es muy importante porque tal vez
Hay otro elemento que la gente se olvida, que depende en qué banco estás, tu grupo está acotado, entonces lo podés trabajar mucho más ágil o mucho más agresivo. Pero en un banco grande, monolítico y con el alcance que tiene un banco estatal, se te van esos grupos. Básicamente cubrís desde el 1 al último, cubrís hasta la persona que no tiene hoy una tarjeta, hasta el emprendedor, hasta la compañía. O sea, tu abanico y tu abanico de servicios y puntos de contacto te cubren todo el país, te cubren todo el usuario, desde el tecnólogo hasta el que no tiene el celular. Y ahí complejiza la solución. Spotify, vuelvo a Spotify, se maneja con gente que tiene Wi-Fi, que tiene cierta calidad de celular y cierto mindset de consumir música sin un hardware, ¿no? Nosotros hoy no partimos de esa premisa. El ADN de tu usuario es siempre diferente. Impulsores del cambio, no lo voy a leer, lo pueden, capaz que ya lo leyeron, pero es lo que me parecía interesante era poner en estos 3 globos, que es la visión y estrategia del negocio, o puede ser la visión y estrategia del departamento, o del grupo. Podemos empezar de muy chiquitito o de muy arriba. Es a dónde queremos ir, cómo lo vamos a cambiar, ¿no? ¿Qué impacto va a tener en la estrategia del negocio? ¿Tenemos que tener más clientes para poder sobrevivir o poder hacer captación? Bueno, entonces, ¿cuál es la visión? Relación entre los líderes y seguidores. Esto para mí es re importante porque los líderes, estamos hablando siempre de talento humano, no de RPA, no de BPM, no de la tecnología, siempre del valor agregado que da el humano, el conocimiento y esa versatilidad que le da a cada organización el core que es su gente. Y resultados de conducción, que vuelve siempre estos 3 pilares a la persona. Nada que ver con la tecnología. Y bueno, algo que sí voy a mencionar de este recuadro verde es que fomentar esa diversidad de pensamiento. Todo lo que es agilidad, todo lo que es esta transformación digital en banca es fomentar esa diversidad, porque si nos quedamos en el hoy o en lo que conocemos, ese know-how de Waterfall que a vos te ponía en un SRO, un líder de proyectos, porque había hecho 20 proyectos así, hoy no nos sirve, porque hoy necesitamos tener ese talento que venga de distintos ambientes, que nos enseñe constantemente. Lo que funcionó en banca ayer posiblemente no funcione mañana. Podemos seguir, Juan. Acá, muy por arriba, el que no haya visto antes la línea de tiempo o el flow de lo que es la estructura o la estructura modelo de lo que es un MVPado o el diseño de un producto mínimo viable, MVP, me pareció interesante porque hablamos de metodologías, hablamos de personas y hablamos de tecnología. Pero ¿cómo cambió ese concepto de Waterfall a una metodología ágil? En mi experiencia, este ciclo de metodología ya quedó anticuado, porque se están viendo que los periodos son aún más agresivos. Ahí lo puse, por ejemplo, a nivel de consultoría, cómo uno explicaría la agilidad o la inclusión de una metodología ágil en un servicio o en un producto, en el diseño de un producto, es la semana 0 es la planificación, es a donde se definen esos equipos de trabajo. En Waterfall podría haber sido meses. La etapa de diagnóstico y la etapa de construcción. Nosotros en diagnóstico lo que queremos hacer en estos ciclos iterativos es llegar a poder disegregar o conseguir esos elementos core que a nosotros nos van a permitir medir el impacto que va a tener esa solución que vamos a ir a construcción. Entonces tenemos etapa de descubrimiento, de exploración, de análisis y de visión. Se pueden llamar de distintas maneras, no hay una receta fija, cualquier consultora va a venir con distintos ciclos, pero el concepto es de que están marcados en una línea de tiempo mucho más acotada. La idea es que en la etapa de descubrimiento, la segunda que ven en la segunda línea de tiempo, es tener esas entrevistas con responsables. El concepto es poder acercarse al negocio, a lo que vamos estamos hablando de personas, know-how que tiene ese negocio. Estamos hablando del sector financiero, de que el desarrollador o el equipo de tecnología se siente con el afectado. Va a ser compras, va a ser negocio, va a ser tarjeta de créditos, va a ser lo que fuera. Sentarse a entender cuáles son los dolores que ellos tienen, cuáles son a dónde está el horizonte. Que nos enseñen y nutrirnos. La exploración es la revisión técnica del área,
el análisis es hacer esa hoja de co-creación, esa hoja de ruta, diseñar como que si estuviéramos trabajando en una agencia, ya sea en un Globant, de la misma manera, hacer esa hoja de co-creación, romper los diseños actuales y ver cómo podemos mejorar un flujo, un esquema de funcionamiento o una solución. Si hoy la solución es que la persona venga al banco, tenga que hacer cola, sacar un ticket, esperar de 5 a media hora, que lo vea una persona, que haga la validación cara a cara, que tenga que tener el DNI, si no lo tiene, tiene que volver a pactar otra, que firme los documentos, que la lee, eso ya lo radicamos. Entonces, en esa hoja de ruta es diseñar cómo tiene que ser esa experiencia, que nosotros creemos es la mejor y que nos nutrimos del feedback del usuario final, ya sea de los responsables del negocio y de los usuarios finales, nuestros clientes. Y la visión finaliza con la recomendación a los sponsors. O sea, en ese periodo cortito, que puede ser de 2 a 4 semanas, por eso están esas 4 flechas, nosotros rápidamente al negocio le podemos dar un resultado y decir, con nuestro conocimiento, con nuestras reuniones, con nuestra hoja de ruta, acá está la disrupción. No necesariamente va a haber tecnología. La etapa de construcción se divide en 2 etapas que para mí son críticas, es la co-creación y prototipado, y los ciclos iterativos, que es ese envipado, que es ese producto mínimo viable, que nosotros podemos sacar y darle al cliente para que juegue, para que pruebe y para que nos dé feedback. Ya sea para que diga, me encantó, o para que me diga, le falta. Pero ya tener esa interacción y que me diga, saliste rápido al mercado con una solución. En la etapa de co-creación y prototipado es, como yo les decía hace un ratito, es armar ese documento que puede ser un PDF, una presentación o hasta un software funcionando, una carilla, un mock-up de un landing page, lo que fuera. Pero es mostrar algo basado en todo ese diagnóstico. Ese prototipado, una vez valorado, nos va a permitir hacer las construcciones. Los ciclos iterativos que ven ahí, en el último, el violeta, que es el envipado, no necesariamente están segmentados por tiempo, ¿no? Si uno es una semana, no significa que el envipado va a ser una semana. Los envipados generalmente son los más largos, pero el concepto es que gracias a la co-creación, al prototipado, el negocio va a decir, bueno, vamos a dedicarle más tiempo a estas 3 patas que son, ya sea de dolor o que nos va a dar mejor resultado, ya sea una implementación de un RPA, me va a sacar que 3 de las personas que estamos acá involucradas tengan más tiempo para hacer captación de clientes o análisis o comparativa de mercado y se dediquen menos a lo que es manual input, ¿no? El significado de este esquema a mí me parecía importante, era mostrar que en la comparativa de una metodología waterfall, nosotros en una fracción de tiempo, le dimos al negocio visibilidad y un resultado. Y estamos construyendo. Y en estos ciclos iterativos nos podemos permitir equivocarnos. Si algo no funciona, esa idea se mata, no significa que no se vuelva a usar, sino que queda en ese archivado, porque muchas de esas ideas están avanzadas y el negocio nos está pidiendo que nos adaptemos a circunstancias actuales, ya sea por un tema de budget, ya sea por un tema de competencia o de emergencia sanitaria. Hoy no es prioridad, pero tal vez mañana sí. Y en banca se ve constantemente. Juan, creo que estamos casi terminando. Esa es la última, Mati. ¿Esa es la última? Bueno, me parecía que había una consulta, pero la idea de hoy es que la banca en el bolsillo significa que detrás de darle al usuario final, a nuestro cliente, todo ese poder en banca, está todo esto atrás. Está el cambio cultural, está el empoderamiento a su gente y el permitirle constantemente ganar conocimiento y dejarlos si yo fuera el CEO de un banco, dejaría que mi propio staff busque su caudal y que me digan, a mí me gusta el dato, bueno. Acá lo tenemos a Juan, hace datos, Juan, danos esas diferencias, ese valor agregado en datos, ya sea en mejora, en análisis de cómo puedo optimizar una propuesta de valor o ya sea una solución de que a mí me permita tener menos interacción con legales porque tengo muchos juicios por pagarés. Fui algo muy tangible, algo que le pasa a los bancos. Pero ya sea en lo que es experiencia de usuario,
qué mejor que una persona en el banco que está frustrada con la identidad que el banco emana constantemente y lo recibe constantemente porque estuvo por sucursales, lo vivió las distintas plataformas, qué mejor que esa persona que te dé un feedback negativo o constructivo. El usuario final, excelente, pero esa persona que lo vivió y que vio esa curva de aprendizaje o de evolutivo puede ser un asset impagable que no te lo puede hacer una consultora. Entonces, el empoderamiento me parece crítico y el resultado está en darle al cliente final exactamente lo que preguntaba Julián hoy, una solución disruptiva y a medida. Yo te escuché, yo te ofrezco, no sé, vos no querés tener una caja de ahorro en pesos y dólares, vos querés tener criptomoneda. ¿Por qué me vas a hacer entrar por una caja de pesos y de dólares? Bueno, porque hoy la banca te exige tener ciertos productos para fidelizarte, conocerte, tenerte en la base de datos y poderte nutrir o cobrarte. Bueno, es correcto, es el concepto actual, pero tal vez el futuro no nos pide que todos los clientes sean iguales, que un cliente que hoy tiene 18 años, que va a sacar su primer cuenta, quiere hacerlo de otra manera, quiere poder comprar bitcoins o quiere poder ver stock and shares de otro. Hay que darle esas posibilidades. Y me parece que permitir que, también Julián, vos me preguntabas, esos futuros partners, permitir que haya integración por medio de API, Open Banking, que te permita establecer el know-how de otros sectores dentro de tu plataforma, es súper enriquecedora. Perfecto. Ahí, Mati, no sé si tenés 5 minutos más, pues ya son las 7:30, pero ahí hay una pregunta de Gastón que te consulta por qué los bancos desarrollan sus propias fintech en lugar de incorporarlos directamente en su propia banca digital, ya sea el caso de ANK o Modo, por ejemplo. ¿Qué beneficios obtienen o qué problemas se evitan? Muy buena pregunta, Gastón. Justamente estamos trabajando con Modo, probablemente por el proyecto que haces mención, que es este play sistémico de multibanking. ¿Por qué? Bueno, hay un tema de agilidad. Ahí partimos de la agilidad. Una organización que nace 100% ágil, 100% digital, corre otra cadencia, tiene otro eto y tiene otro mantra. La organización tiene un mantra que es ese dinamismo. Si bien las organizaciones hoy en día, banca en general, a nivel global y en Argentina en particular, están nutriéndose de estas nuevas experiencias o de estas nuevas metodologías, no dejan de ser una banca tradicional. O sea, siguen moviéndose a un dinamismo que no es el mismo que un Modo, que no es el mismo que un banco 100% digital, en el que la pandemia en realidad les pegó, les hizo una caricia en vez de un golpe al estómago, porque ya estaban trabajando remoto, ya tenían conectividad, ya tenían equipos de trabajo multidisciplinarios internacionales, a los que les pegó más fuerte y los levantó como con un balde de agua fue a la banca tradicional, que rápidamente, si bien estaba preparada porque tiene estructura, le faltaba esa alarma. Entonces, el por qué es por eso, es de aprender de los que saben, de aprender a los que tienen ese ADN. Otra realidad es que la banca en general tiene un montón de reglas y normas que cubrir, que la fintech hoy no. Entonces permite que con ese dinamismo de trabajo llegar a una mejor fluidez de brainstorming o de ideas. Porque una compañía de tecnología me puede decir, bueno, hagamos validación biométrica por reconocimiento de voz y listo. Bueno, la banca tradicional tiene que cuestionarse varias preguntas. Si yo voy a captar ese wave file o esa onda que solamente le corresponde a Iván o a Gastón, que está en este chat, lo tengo que guardar por N cantidad de años. Si yo tengo una auditoría como banco, tengo que mostrar que esa persona abrió esa cuenta o me pidió que haga tal y tal acción. O sea, nosotros sí o sí tenemos una necesidad de no solamente ser 100% traceables en toda interacción, sino de ser transparentes y
representar, cuidar los datos del cliente. El tema de la seguridad es crítica para la banca. Y tal vez una fintech, tal vez una compañía 100% digital puede ser más explosiva y acomodarse en el tiempo. Nosotros tenemos la norma muy, muy fija. Conocemos que, como en la automotriz, el auto tiene que tener 4 ruedas y saben los ingenieros que tiene que tener 4 ruedas. Le sacás una y cambia el eje, tienen que cambiar la estructura del vehículo. Es muy similar en banca. Lo que se está viendo, sí, Gastón, es que en banca tradicional, que ya está mucho más acelerada en España y en Inglaterra, es que esos cambios se están dando en sinergias con consultoras que establecen esos grupos de diseño de soluciones en el banco. Luego se van y quedan esos núcleos de gestación de soluciones. O sea, aportan el valor y fomentan de adentro para afuera con una consultora, digámosle, cambian el perfil del equipo de trabajo de esos bancos, ¿no? Hacen como una consultora adentro, se van y que te quedó un banco mucho más ágil, mucho más actual, pero in-house. En Argentina eso todavía yo no lo estoy viendo. Sí, lo que sí se está fomentando mucho ya hace varios años es tener esas partnerships, estos vínculos con consultoras que no solamente hacen bancas y dejarlos adentro para tener ese ida y vuelta y ese brainstorming constante. ¿Por qué? ¿Qué te aportan ahí, Gastón? Es que esa consultora posiblemente esté trabajando con varios bancos de Argentina, varios bancos españoles, varios bancos de la región y te puedan dar ese insight constante que es de mucho valor. Perfecto. Tengo una consulta para hacerte. Sí, Matías. ¿Sí? Me gustaría saber tu opinión con un tema en particular. Escuchando todo lo que nos estuviste comentando, creo que entendí como que vos ves de acá a unos años como más competitividad en el mercado, ¿no? Cada vez más, de alguna forma, un mercado más financiero, más democratizado, por así decirlo. Totalmente. Y yo como que, ¿qué es lo que me pasa cuando te escucho este tipo de temas, ¿no? Yo veo como compañías como Amazon, Google, Facebook, Mercado Libre, que es como que tienen la premisa de vamos por todo, ¿no? Vamos por todo, como que como de donde pueda, saco mercado donde sea, y eso veo, eso un contraste fuerte con la parte democrática, ¿no? ¿Cómo lo ves de acá a unos años ese funcionamiento del mercado? La verdad, Matías, hiciste una gran pregunta que yo no tengo respuesta porque me parece que tendremos que hablar con alguien que tiene muchísimos años en banca y que pasó por bancos por todo el mundo. Me parece que entender quiénes son esos pilares. Yo te digo, mira, trabajé en una consultora muy grande global que manejábamos todo lo que era banca de impuestos para Estados Unidos. O sea, teníamos todos los bancos de Estados Unidos. Y veíamos que exactamente lo que vos decís, que hay tipo un monopolio, ¿no? De bancos que hacen algo, aportan algo, o bancos que monopolio en otra actividad o en otro servicio. Yo creo que tal vez es un anhelo, o tal vez es lo que veo en otros sectores también y lo que vivo día a día, es que esa democratización se está viviendo, porque hoy en día cuando hay una solución que funciona, no todos los bancos van por esa solución. Hay una necesidad de aportar un valor agregado y un diferencial en todo negocio. Porque si partimos de la premisa de los Amazon, de los Apple y demás, que tienen cierta parte del negocio, un pedazo grande del negocio o del servicio, como vos bien mencionás, yo no me imagino una única entidad bancaria que pueda ofrecer todo a todas las personas. Me parece que, por ejemplo, un claro ejemplo en el Banco Nación, algo que a mí me parece muy gratificante verlo a diario, es que tiene un paraguas de servicio que no hay muchas entidades que se las pueda dar a las personas, ya sea con algún beneficio social o algún alcance en algunas provincias que otras entidades financieras no las puede dar. Entonces, es como que veo que
las entidades bancarias sí van a terminar migrando a ser fuerte en algo, no en todo. A mí me parece que va a existir eso, va a haber una empresa que va a ser muy fuerte en lo que es otorgación de préstamos unipersonales, otra que va a ser muy, muy fuerte para lo que es incentivo de medianas y pequeñas empresas. Me parece que va a ir por ahí, va a ir por banca boutique. Obviamente van a estar todas las bancas, pero las bancas boutique que saben hacer cosas muy, muy bien y que conocen muy bien a su usuario. Porque el usuario básicamente está dictando lo que quiere. Y por ende, en un chat de 20 personas o 10 personas, no todos queremos lo mismo y de la misma manera. Y yo creo que pensar que un Amazon nos pueda dar eso, lo que va a generar es que vos, Matías, mañana trates de buscar otra solución en otro lado. Y creo que las compañías hoy lo que están tratando de buscar es que fidelizarte y generar esa no necesidad de que vos tengas que buscar otra opción. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, Mati, no sé vos cómo estás. Son casi 2 horas que venís hablando vos. Así que, Perfecto. ¿cómo estás? La verdad me parece súper interesante tener conversaciones con gente que le interese todo lo que sea cambio, más que nada lo que es el cambio cultural y lo que es el impacto que eso conlleva en una organización, en cualquier organización, y me encanta la idea de que surjan preguntas y que de esas preguntas cada uno de nosotros podamos irnos y aprender a nivel de cómo lo podemos implementar o qué impacto eso tiene con nuestros equipos, ya sea a nivel de proceso o a nivel de generar fogonear la necesidad de llevar al cambio en nuestras organizaciones. O sea, de conversaciones así he participado de conversaciones en las que gente va y dice, necesitamos sí hacer una POC de RPA, porque a mí me va a alivianar un montón un área administrativa o de recursos humanos. Me parece súper, súper interesante. O sea que si llega a existir la posibilidad de tener un espacio abierto por un tipo para generar consultas, súper bienvenido está. Bueno, lo podemos llegar a pensar entonces, como para tenerlo. Sí. Que te deriven consultas por ese canal. Sí, o que se genere, porque mucha gente va a tener más experiencia en algunos rubros que otras, así que todo importante. Perfecto. Bueno, lamento que no funcionaron los QR y no funcionó la tecnología hoy, pero bueno, por eso la transformación digital pasa por la gente y no por la tecnología. La adaptación al cambio. Perfecto. No sé si, bueno, ahí, Fran, ¿vos querés decir algo? No, simplemente agradecer. Muchas gracias, Mati. Fran, un placer. Muy, muy bueno. Me alegro. Muchas gracias. Gracias por la interacción y gracias por las preguntas, Diego, Julián y Gastón. Y Matías. Bien. Bueno, bien, si no hay ninguna consulta, entonces, bueno, Mati, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se quedaron también ahora. No viendo el fútbol. No viendo el partido. Y bueno, de nuevo, muchas gracias. Y no sé si por ahí vos, Juli, querés decir algo. Si alguien quiere decir algo. Si no, damos por finalizada esta gran de hoy. Simplemente agradecerte, Matías, otra vez, súper claro. Gracias por el tiempo extra que nos regalaste. Y bueno, estamos en contacto. La verdad es que la idea es formar cada vez más eventos que hagan esto, ¿no? Que nos conecten un poco más con la realidad y que aquellos estudiantes que les guste el tema tengan la posibilidad de cruzarse con personas como vos que ya están embarrados y están trabajando hace un tiempo. Así que buenísimo. Genial. Saber que también te gustó. Genial, me encantó. Todo lo que sea para promulgar de que la persona es más importante que la tecnología en la transformación digital, cuenten conmigo. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Mati. Un placer. Buen miércoles para todos. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.